Y bueno, entonces, estamos en el tema de generosidad, hemos aprendido el corazón que Dios quiere para nosotros. Sabemos que cuando hablamos de generosidad, no hablamos de un tema solamente monetario, no hablamos de cantidades de dinero, no, sino que hablamos de nuestro corazón. Siempre va a ser el corazón. También hace unos domingos Nacho hablaba y decía un versículo donde que dice Dios, si me llegara a dar hambre, si llegara a necesitar algo, no te lo voy a pedir a ti. Yo tengo todo. Como para qué nos pide, ¿no? Dios, si Él es el dueño de todo. Entonces, ¿por qué está el tema de generosidad, de dar? ¿Qué es lo que incluye la parte de la generosidad? Dios siempre va a ver el corazón. Todo el tiempo a Dios le interesa tu corazón. Quiere saber en qué estás confiando, qué estás creyendo, qué es lo más importante para ti, porque el dinero es importante, muy importante, lo sé, porque si no, es más importante cuando no hay que cuando hay, la verdad, porque cuando no hay, pues ahí sí preocupa, ¿no? Cuando hay, luego pues hay otros temas, pero cuando no hay es donde nos preocupa. Y quiero que empecemos con versículo Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Vamos a relacionar, porque el tema es confianza en Dios, es generosidad. Vamos a ver entonces lo que implica confiar en Dios. La palabra de Dios, la Biblia, siempre nos está animando de confiar en Dios. Y aquí nos dice, confía en Dios con todo de lo que tengas y no te apoyes en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes, en lo que tú ya cuestionaste, ya visualizaste, ya pronosticaste, no, porque te puedes equivocar. Lo más seguro es que nos equivocamos, siempre nos equivocamos. Y aquí el proverbio nos dice, confía en el Señor. También dice, reconoce a Dios en todos tus caminos, ¿no? Identifícalo. Camino que tomes, camino que tomes a Dios de la mano y digas, aquí yo veo a Dios, aquí se encuentra Dios. Si ves una decisión, un camino y no ves a Dios, decir como que no, pues es que no está Dios. Me ha tocado personas que están buscando trabajo y cuando encuentran, pero es que los domingos también tengo que trabajar. Yo creo que Dios me está llamando para esto y siempre les digo, yo no creo que Dios te aleje de lo que Dios quiere. La pasión de Dios es la iglesia, esa es su pasión. Dio la vida por su iglesia. Entonces, nada de lo que Dios te ponga te va a alejar de su pasión. Desde ahí, entonces porque se reconoce, ¿lo ves ahí? No lo ves entonces, se pinta muy bonito al principio, yo lo sé, pero ya después vienen conmigo y dicen, no, me tengo que cambiar de trabajo porque lo que me dijeron no es cierto. Entonces como que yo como que por dentro, te lo dije, pero no le digo, no, pues sí, vamos a estar orando porque cuentes otro trabajo para que Dios provea. ¿Por qué? ¿Por qué es complicado en ese tipo de situaciones? Porque el confiar en Dios, el enemigo de confiar en Dios es el control, ¿sí? La confianza versus el control. Cuando confiamos en algo, deposito mi confianza y entonces también deposito mi control sobre la situación. Y es difícil. Hay gente que es muy controladora. Yo tengo una amiga que siempre maneja, o sea, se me hace raro porque siempre maneja ella y no su esposo. Y le dije, ¿por qué siempre manejas tú? Porque yo no manejo. Cuando mi esposo viene, yo nunca manejo. Porque no me gusta manejar, la verdad. Y le digo, ¿por qué tú? Es que soy muy controladora. Tengo que controlar todo. Y yo, no, Mike, qué presión vivir controlando todo y cada aspecto. Entonces ella no puede dejar que alguien más maneje porque ella debe de controlar hasta la manejada, ¿no? O sea, entonces, ¿qué presión? O sea, imagínate vivir con esa presión. Hay gente que es muy controladora y entonces confiar en alguien es difícil porque entonces tú dejas de controlar, dejas de tener ese control sobre algunas cosas y confías en el otro, confías en que él va a hacer un buen trabajo, confío en mi marido que me va a llevar al lugar donde quedamos y vamos a llegar bien, ¿sí? Y así confiamos en muchas cosas. Algunos no ceden al control y entonces no controlan y quieren controlar todo porque no confían en la otra persona. Y tienen razón. La confianza, el depositar la confianza en alguien más es de cuidado. No todos son dignos de nuestra confianza, ¿sí? ¿Por qué algo no es digno de nuestra confianza? Porque sabemos, tenemos ya con la experiencia, te va dando de que esto sí es confiable y el otro no es confiable, y entonces, pero
para llegar a eso, pues ya nos tropezamos, ya nos dolió, ya nos caímos. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Confía en el Señor, confía en Dios, en Jehová, en el nombre que nosotros podamos reconocerlo, porque con Él tenemos tenemos completa seguridad. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Podemos confiar en muchísimas cosas, en muchísimas. Yo no sé en qué confías tú. ¿Tú qué confías? ¿En tu pareja? Hay gente que confía así demasiadísimo porque lo he escuchado en el presidente, en el nuevo presidente, en un partido político, en sus amigos, en sus papás. Y aquí nos dice en las riquezas, en la economía. Yo creo que confiar en tu dinero o en la economía es lo más volátil que puedes hacer. El mercado bursátil es volátil. Hoy vale algo y mañana puede no valer nada. Entonces aquí nos dice la Biblia, el que confía en lo que tiene en su bolsillo va a caer. Vas a ser defraudado, vas a ser avergonzado, porque no hay nada más inestable que la economía. Más la mexicana, más la latinoamericana, peor. Pero a nivel mundial es difícil, ¿sí? ¿En qué confías tú? ¿Cuál es tu confianza? ¿En dónde la depositas? ¿En qué parte de tu vida sientes que has cedido el control? Y si no es en Dios, aquí nos dice, va a caer. Salmo 52:7 dice, aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se refugió en su maldad. Se están burlando. Esto es cinismo. David se está burlando de la gente que no confía en Dios, que no busca refugio. ¿Por qué? Porque va a ser avergonzado. Porque vamos a ser avergonzados si nosotros no confiamos en Dios. Nosotros no depositamos nuestra confianza en Dios, en cualquier otro que lo deposites. Puede ser hasta en tu pareja. Te va a llegar a defraudar o no, los casados. ¿Por qué? Porque nos defrauda. ¿Por qué? Porque son seres humanos, nos equivocamos, nosotros nos equivocamos, aunque sea difícil a veces de decirlo. Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a las cosas creadas antes que el Creador, quien es bendito por siempre. O sea, nos encanta confiar en lo que nosotros o Dios mismo ha creado antes que en Dios. Hay un dicho que dice, desde que el hombre dejó de creer en Dios, empezó a creer en puras cosas que no puedo decir, así, en puras tonteras. Sí, porque dejaron de creer, o sea, se cambiaron la verdad de Dios por la mentira y empezaron a adorar y sirvieron a lo creado. Al dinero, primero el dinero, es que el dinero siempre se llega las de ganar. El dinero es una de las cosas que confiamos. Y aparte, ¿saben qué es lo complicado de esto, lo difícil? Es que el confiar en alguien más o en algo más que no es Dios, nos dice Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Aparte de todo, es maldición. El confiar en algo que no sea en Dios. Y aquí nos dice, maldito el hombre que en el hombre confía. Es maldición. Lo que estamos haciendo no es bendición, no va a traer bendición a nuestras vidas, porque ya Dios lo dice. O sea, yo soy el único digno de confianza. Lo acabamos de cantar, eres digno de la gloria, de la honra. ¿Por qué? Porque eres fiel. Él permanece siempre. Entonces, yo me acuerdo hace algunos años, cuando tuvimos esos pequeños percances, Nacho y yo, al principio de nuestro matrimonio, que nos separamos, yo ya estaba, la verdad, muy segura de ya no regresar. O sea, yo dije, ya. Mi mamá lo sabe, que yo dije, no, yo ya hasta aquí, ¿no? Y ya cuando pasó tiempo, cuando estuvimos orando, me acuerdo que se acercaron algunas personas conmigo y me decían, ¿cómo vas a volver a confiar en Él? Que no te vaya a hacer lo mismo otra vez, que no vaya a pasar lo mismo. Y Dios habló a mi vida y me dijo, es que yo no confío en Nacho, yo confío en Dios, en que Dios quiere que estemos juntos, en que es Dios el que nos unió. Y si Dios nos unió, Él nos va a hacer que permanezcamos juntos. Entonces yo no voy a confiar en Él otra vez porque Él se puede equivocar, porque Él puede fallar.
Y sería muy injusto para mí yo confiar en Él y que Él confíe en mí, porque yo también me voy a equivocar, yo también voy a hacer cosas que lo van a lastimar. Así que yo voy a confiar en que Dios está en Él y que Nacho va a confiar que Dios está en mí y va a obrar a nuestro favor. Esa es la diferencia. Vamos a confiar en Dios, no en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no va a prosperar esa confianza. ¿Por qué? Porque nos van a fallar. Digo, la economía nos va a fallar, cualquier persona nos va a fallar. Entonces vamos a ser defraudados y vamos a ser avergonzados. Pero cuando estemos hablando de confianza, es complicado. Yo sé que es complicado porque tenemos que ceder el control y más a algo que no vemos y más a algo que no, a veces no nos gusta cómo se ve. A veces dejamos y quitamos nuestra confianza porque no nos está gustando la situación, porque no se está amoldando y pensamos que si yo hago algo, la puedo modificar y que entonces puedo estar confiando porque estoy viendo resultados pronto y entonces digo, no, pues así me está gustando más. O sea, porque aunque yo me equivoque, yo sé que me equivoqué y yo aguanto mis errores. Pero, ¿qué significa confiar en Dios? Quiero que vayamos un poquito. Acuérdense que yo era maestra y me gusta como desmenuzar los conceptos, ver qué significa las palabras para poder entender. Porque algo que aprenden ustedes en el IBC, los que no están y los que van a seguir, es que no hay una interpretación de la Biblia sin contextualización. No podemos interpretar sin contexto, porque si no, hacemos doctrinas y decimos cosas que no están bien porque no conocemos realmente qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces los del IBC ya lo entienden y los que no van a entender cómo vamos a interpretar la Biblia con el contexto correcto. Y cuando hablamos de confianza tenemos 3 elementos importantes: el conocimiento, el asentimiento y lo que es la confianza. ¿Qué es el conocimiento? Es la información. Antes de que yo confíe en algo, necesito saber en qué estoy confiando. Necesito informarme. Cuando tú vas a comprar un coche, no compras cualquiera. No, necesitas conocer el coche. ¿Qué coche es? La marca, desde qué año, qué errores ha tenido, si es digno de tu confianza, ¿no? Vamos a informarnos. Igual con Dios. Ok, es que yo no confío en Dios. Vamos a informarte. ¿Has leído la Biblia? ¿Has visto las promesas? ¿Sabes cómo Dios funciona? ¿Sabes cómo Dios obra? No, pues es que nunca. Ok, vamos a informarnos. Te invito a que te informes de quién es, como el meme, no, infórmate. Antes de decir, hay que informarnos. Y después tenemos lo que es el asentimiento, la aceptación y el reconocimiento de que esa información es cierta. O sea, hay que llevarla a la prueba, hay que experimentar que lo que Dios dice es real. Asentimos, entonces aceptamos y reconocemos que la información que yo recaudé es cierta. La tengo que llevar a la práctica. La confianza es de experiencia, desafortunadamente. Así vas a confiar en alguien, ¿no? Cuando te casaste con los que se han casado, pues confiaste con fueron novios, antes salieron, ¿para qué? Pues más o menos tantear el terrenito, ¿no? De a dónde nos íbamos. Si hay una experimentación y una práctica de esta confianza, porque es digno de confiar, digo, no totalmente, pero en muchas áreas. Y después tenemos lo que es la confianza. Descansamos. O sea, como les dije, ¿no? Depositamos nuestra confianza. Descansamos, entonces cedemos el control para soltar nuestra confianza. Sería lo último. Descanso en que ya conozco, compruebo que es cierto, entonces doy el control de esta situación confiando en que va a hacer lo que tiene que hacer. No como cuando contratas a una persona que haga el aseo de tu casa, ¿no? O sea, tú confías y tú cedes el control, ya no voy a limpiar yo. O sea, yo quiero que se haga esto, le dices todo a ella. Tú confías en que ella lo va a hacer, tú te ocupas de otras cosas y también la señora confía en que al final le vas a pagar. Entonces hay un intercambio de confianza y un intercambio de control. Ella no se preocupa por si qué va a comer hoy porque ya sabe que al final va a tener su dinero y tú no te preocupas de estar como limpiando porque tú estás confiando de que esa persona va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y hay un intercambio de confianza, ¿sí? ¿Más o menos entendimos de qué trata como la confianza? Ok, y quiero que entonces entender que sin la confianza, nuestra fe es inadecuada.
¿sí? Y no se puede distinguir entre la fe de los demonios, que ellos también tiemblan y reconocen que Dios es Dios. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, mi fe sin confianza no es adecuada, porque es la misma que los demonios. Ellos también creen, ellos también tiemblan ante la presencia de Dios. Dice que sus enemigos huyen, o sea, no los corren, ellos lo ven y se van porque si no, ellos saben que están derrotados. No hay pelea que puedan ganar, ya están derrotados. Entonces, la confianza es una extensión de la fe. Podemos creer y no confiar totalmente, ¿sí? Más o menos, tú crees que existe, pero ¿confías en Dios? O sea, no es que yo sí creo en Dios y yo sé que Él es el dueño de todo, pero ¿confías? ¿Le has cedido el control de tu vida? ¿O solamente crees que Él existe y reconoces su grandeza, claro, pero confiar? Y podemos encontrar varias definiciones de lo que es la confianza, me gusta, pero me gustó una que es del hebreo chachal, que significa quedarse. La confianza como quedarse ahí, mantenerse, permanecer, que es una de las luchas más complicadas. En la mañana, Adriana hizo el devocional para los voluntarios y nos comentó de las luchas de cada domingo, del permanecer todos los domingos aquí sirviendo, el permanecer en la vida cristiana. Eso es lo importante, eso es lo difícil. Sí creemos, pero confiamos, podemos ceder, que damos una pausa a nuestra vida. No es que el domingo hago esto, y el domingo esto, y el domingo esto, pero le hago una pausa a mi vida y le entrego 2 horas de mi tiempo a Dios, diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo me voy a preocupar ahorita por ti y tú te preocupas por mí. Hay un poema que me gusta mucho que dice, mi trabajo no es preocuparme por mí, mi trabajo es preocuparme por Dios y Dios se va a preocupar por mí. Así cada domingo, así cada vez que vamos a la iglesia, este tiempo yo no me voy a preocupar por mí. O sea, Dios, ocúpate de mis asuntos y yo me ocupo de los tuyos. Y vas a ver entonces cómo Dios, yo me ocupo de los tuyos. Yo voy a solucionar lo que tú no has podido y lo que no ibas a poder hacer si no ibas a faltar a la iglesia, no iba a pasar nada, porque no vas a poder hacer nada, porque confiamos en las cosas creadas antes que en el Creador. Si tenemos un tema que no podemos resolver porque sigues batallando, pues no has podido, es momento que Dios lo haga. Y entonces vemos la parte de la confianza, que nos quedamos. Entonces la confianza es, obviamente, tenemos que basarnos en nuestra experiencia para saber quién es Dios. Entonces vamos a informarnos de quién es Dios, vamos también a experimentar quién es Dios y vamos a descansar nuestra confianza y le cedemos nuestro control de nuestra vida. Porque recordemos que la duda tarde o temprano va a desplazar a la fe. Algún momento vas a dudar. Va a llegar un momento en tu vida, una situación en tu vida que te va a hacer dudar. Te va a decir, ¿y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? O sea, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he creído, todo lo que he leído, ¿dónde está Dios? Y mi fe va a flaquear. Pero la confianza va a provocar que nuestra fe se mantenga firme, porque la confianza significa quedarse, porque la confianza se basa en la información que obtuviste, en que probaste que es cierta y en que descansas de que en base a eso Dios va a actuar. ¿Cómo? No lo sé. La situación, las circunstancias no me gustan, me gustaría que hubiera sido diferente, estoy orando por diferente, pero en base a mi experiencia voy a depositar el control de mi vida, porque sé quién eres tú. La fe nos va a impulsar a tener confianza, claro, porque por fe nosotros entramos. La fe nos abre la puerta a la vida eterna, porque el que cree en Cristo va directamente al cielo, pero la confianza va a evitar que toda raíz de amargura entre en nuestro corazón cuando nuestras peticiones no sean concedidas y podamos aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí, la fe abre, pero la confianza me va a decir, ok, la circunstancia no es lo que yo quiero, pero la confianza en Dios me va a permitir aceptar la situación tal y como está, porque yo entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y yo confío en esa promesa.
Y yo confío en eso, que aunque la situación no me gusta, es que no es lo que yo quiero, no me estoy sintiendo cómoda, pero yo sé que su voluntad es agradable y perfecta y yo le cedí el control de mi situación. Y Él sabe que yo estoy confiando en Él. Pablo, acuérdense de Pablo, rogó cuántas veces, porque dice que tenía un aguijón en la carne, que hay muchísima gente, me encanta, teólogos que están pensando qué era lo que él tenía como aguijón, porque nunca dice, no escribe qué era con lo que estaba batallando en su carne. Uno dice que es una enfermedad, otro dice que es un defecto físico, o sea, hay mucho. Y dice que Dios le dijo, no te lo va a quitar. Imagínate que la respuesta sea de parte de Dios a tu vida, no va a pasar eso. No te lo voy a conceder. ¿Por qué? No te lo voy a conceder. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, porque acuérdense que Pablo era, no sé si nosotros lo hubiéramos conocido o estaría en ese momento, lo aguantaríamos, porque se creía mucho. Era un judío y se creía, dice, si alguien tiene de creerse soy yo. O sea, no sé si aguantamos a alguien así. Y aparte de que es súper creído y Dios aún así le revela, sí, le reveló toda la gracia a Pablo. Él fue el que nos explicó el nuevo pacto. Entonces dice que para que no se exaltara demasiado por esas revelaciones que él tenía y que los daba a toda la iglesia, se me clavó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado, no le pedí, o sea, le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. O sea, imagínense escuchar de parte de Dios, no, va a pasar, nunca va a pasar lo que me estás pidiendo. ¿Y qué hizo Pablo? Confiar en que la voluntad de Dios era mejor que la suya, que había un propósito, porque Dios es bueno, su naturaleza es buena. Dios no lo hizo por algo malo. Dios sabía, aquí dice, Pablo entendió, conoce mi corazón, sabe de mi carácter, sabe que si me dan poquito más de ladrillo, yo me voy a volar. Entonces, porque, o sea, imagínense tanto así, porque él mataba a cristianos pensando que él estaba bien y estaban mal. O sea, los mataba. O sea, no, yo estoy bien, tú estás mal, te mato. O sea, imagínense ese carácter tan fuerte que tenía, que era necesario bajarlo a cada rato. Entonces Pablo confió, decir, esa es la voluntad de Dios. Y me voy a quedar con el aguijón. ¿Quién sabe cuál era? No sabemos. Digo, podemos seguir investigando. Ya cuando llegamos al cielo le podemos preguntar, a ver si nos quiere contestar. Pero él confiaba. La fe es la que espera las cosas que no se ven, pero la confianza acepta las cosas que sí se ven. ¿Sí? Con la fe esperamos algo. Pablo tenía fe, claro que tenía fe. Dios se lo podía quitar, claro que se lo podía quitar, pero no le va a pasar. Y nuestra confianza en Dios va a aceptar eso, que no va a ser cambiado. Que por alguna circunstancia, porque Dios es sabio y es amor, Él sabe lo que necesito, va a hacer o no va a hacer las cosas. La fe producirá grandes cambios, pero la confianza se somete a aquellas circunstancias que no cambian. Sí, esa va a ser la diferencia. Nuestra fe puede mover montañas, claro que sí, pero hay situaciones en la vida en que esas montañas no van a ser quitadas porque Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es soberano y Él conoce la situación, y cuando tú entras a su vida, entras a su camino, dice, yo me voy a hacer cargo. Siéntate y yo me ocupo. Pero tu confianza en mí tiene que estar bien puesta, como la canción que vimos ahorita, tú eres mi roca. Te voy a confiar en que lo que estás haciendo es lo mejor para mí, y mi confianza me va a hacer que mi fe se someta a las circunstancias que yo no puedo cambiar. La fe alcanza lo que pedimos, pero confiar las retiene. ¿Sí? La fe alcanza, pero confiar retiene las cosas. La fe da prisa a las cosas, pero confiar nos enseña a esperar. Vamos a esperar.
Esa confianza nos permite esperar que las cosas sucedan cuando el tiempo que sean necesarias. La fe es creer y la confianza es saber. Porque la confianza se basa en el conocimiento, en que tengas información suficiente y que verifiques que la información sea cierta. ¿Sí? La fe es creer y la confianza es saber. Y confiar es una relación con Dios, pero con la fe mantenemos esa confianza. Y con esta confianza que estoy explicando, es la misma confianza que Sadrach, Mesach y Abednego tenían en el momento de entrar al horno. Dice Daniel 3:17, su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Ese primer versículo es fe. Eso es fe. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Y esto es confianza. La fe, Dios me puede librar, Dios puede hacer un milagro, pero si no lo hace, aún así yo no me voy a mover. Eso es confianza. Porque a veces la fe, porque ellos fueron librados del horno de fuego, no fueron librados del horno de fuego, ellos entraron al horno de fuego. No imagino el miedo que han de haber tenido al ver las llamas así y al ver al rey de que dijo, súbanle 7 más. O sea, yo creo que la muerte por quemadura es ser lo peor que puede haber para una persona. O sea, el sufrimiento antes ha de ser horrible. Pasaron. Entonces, hubo fe. Dios lo podía hacer, claro que lo podía hacer. Hizo cosas más complicadas que estas. Pero no lo hizo, ¿por qué? Porque había un propósito. Y la confianza se ve. Pero si no lo hiciere, yo me mantengo confiando en Dios. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia entre fe y confianza? Si su fe fallaba, su confianza se mantenía en Dios. Si tu fe falla, tu confianza te va a mantener en Dios. ¿Tenemos confianza? ¿Confiamos en Dios? ¿Hemos hecho el ejercicio de confiar en Dios en cada situación de nuestra vida? Que aunque veamos el horno de fuego que no va a cambiar, es que no lo vas a apagar. Dios, no lo voy a apagar. Y entonces, confía. ¿Pero qué vas a hacer? Confía. Pero me voy a quemar. Confía. Entra y vas a ver qué voy a hacer. Porque Dios es bueno. Y nuestra confianza está en eso, en que Dios es bueno. ¿Sí? ¿Qué más promesas tenemos? Tenemos muchas promesas. Por eso los invitamos al IBC a leer. ¿Para qué? Para que su confianza sea fortalecida, sea robusta. Entiendan todo lo que Dios dice a nuestras vidas. 2 de Corintios 4:8-9, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo decía que podemos estar atribulados en todos, pero no nos angustiamos porque nuestra confianza está en Dios. Podemos estar en apuros, pero no desesperados porque esperamos en Dios. Perseguidos, mas no desamparados, porque nuestra confianza es que Dios está con nosotros. Derribados, pero no destruidos, porque confiar nos hace permanecer en pie de lucha, porque a pesar de que nos derriben, no nos rendimos, no nos damos por vencidos y aún no estamos destruidos, porque Dios está con nosotros. Porque la victoria es nuestra. Nos podemos haber derribado, pudimos haber perdido una pelea, pero no toda la guerra, porque la guerra ya está ganada, porque Cristo ya ganó. La vida es complicada, un día puede ser complicado, no toda la vida. ¿Sí? O sea, un día es difícil, hay días buenos, hay días malos, hay temporadas buenas, temporadas malas, todo hay temporadas. Pero Dios ya ganó, Cristo ha ganado por nosotros, entonces sí vamos a estar en angustia, sí vamos a estar en situaciones complicadas, pero no derribados, no angustiados, no desamparados ni desesperados, porque Cristo está con nosotros y porque nosotros confiamos en que Dios hizo ya la obra. Y si no la ha hecho, la va a hacer. ¿Cuál? No sé, pero lo que yo sí puedo saber es qué clase de Dios tengo, qué clase de Dios tienes tú.
¿Quién es el Dios al que tú le oras todos los días? ¿Quién es el Dios al que tú confías todos los días? ¿Quién es? ¿Y eso qué depende? De tu información. ¿Qué información estamos nosotros introduciendo a nuestra confianza? ¿Sí? Los milagros hacen que vengan multitud de seguidores, pero la confianza se mantiene sin que se haga un milagro. ¿Sí? La fe va a producir. Los milagros atraen, pero la confianza en Dios nos va a ayudar a permanecer, aunque los milagros parece que no vengan. Y una de las áreas en las que podamos nosotros reflejar esa confianza es en nuestra economía, es en ser generosos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que aunque yo no tenga mucho o lo que yo estoy viendo sea nada, lo que yo dé, el ser generoso en dinero, en tiempo, en dedicación. Digamos, yo no tengo dinero, pero yo puedo, no, pues yo quiero servir. Pero es que si no, necesito yo estar en mi, no sé, estar trabajando, estar ocupado de otras cosas porque no tengo para comer mañana. Pero esa es la confianza. La confianza es ceder el control en que Dios va a hacer la obra, de que pues, un día, 2 horas, un domingo no van a cambiar la verdad, no va a cambiar mucho. 1 hora en la mañana, un ratito que tú le des dedicado a la oración, a estudiar la Biblia, no va a cambiar mucho para mal. Como lo que tú puedas hacer, pero en Dios hace toda la diferencia. Marcos 12, 41 al 44. Esta creo que la leyeron el domingo pasado. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en sus alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nuestra confianza es poder decidir que nuestras 2 monedas valen más en manos de Dios que en las mías. Eso fue lo que vio Dios, lo que vio Cristo, vio la confianza. Ella puede decir: no más, lo único que tengo es esto, no te lo voy a dar, no te lo puedo dar, ¿qué voy a hacer mañana? No me pidas, ¿qué voy a hacer mañana? Y Dios, ¿y qué vio Jesús? ¿Sabes qué? Estas 2 monedas no sirven de nada realmente. Mi esfuerzo no sirve nada. Pero en Dios sí. En Dios va a funcionar, en Dios va a ser diferente, vale más en sus manos que en las mías. Y le cedió la confianza, el control de su futuro económico en ese momento a Dios y dijo: ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer, yo no puedo más. Lo que yo hice me hizo quedarme con 2 monedas que no valen nada realmente, pero lo que vale más es esa confianza, es ceder el control. ¿Sí, más o menos? ¿Entendemos cómo nuestra confianza se puede ver reflejado en poder ser generosos? Y no hablo solo, y como ven, no se trata de dinero. No se trata de dinero porque Jesús no vio el dinero. Jesús vio ese acto del corazón, esa valentía de decir: yo no puedo, esto de aquí no puedo hacer más. Lo que hice no fue suficiente, tenlo todo, tenlo. Yo confío en de que si no vas a apagar el horno, que si tengo que pasar por eso está bien, pero que tú eres bueno conmigo y que tú tomas el control y que tú vas a hacer lo que tengas que hacer para llevarme del otro lado, porque tú ya ganaste. Entonces tú quieres que yo esté bien. Y la confianza se va a ver reflejada en tiempos de escasez. Descansar en que Dios sabe lo que necesito y yo saber cuáles son las promesas de Dios. Dios sabe tus necesidades. Mateo 6, 32 al 34. Si Dios presta tanta atención a la apariencia de las flores silvestres, la mayoría de las cuales nunca se ven, ¿no crees que cuidará de ti? ¿Se enorgullecerá de ti? ¿Hará lo mejor por ti? Lo que intento es que te relajes, que no estés tan preocupado en conseguir para que puedas responder a lo que Dios te da. La gente que no conoce a Dios se preocupa por esas cosas, pero tú conoces a Dios y cómo obra. Llena tu vida con la realidad de Dios, la iniciativa de Dios y las provisiones de Dios.
No te preocupes por perderte algo. Verás que todas tus preocupaciones diarias serán satisfechas. Enfoca toda tu atención en lo que Dios está haciendo en este momento y no te angusties por lo que pueda o no suceder mañana. Dios te ayudará a enfrentar cualquier cosa difícil cuando llegue el momento. Dios nos va a ayudar en su momento. Y es lo que estaba hablando Jesús, es otra traducción, es The Message. Es en inglés, pero la traduzco al español porque me gusta mucho cómo aborda la situación. Lo que Dios quiere es eso, que no te preocupes demasiado por lo que viene mañana, porque mañana también hay preocupaciones. Dios quiere que entiendas su realidad, que vivas en su reino. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuáles son las promesas de Dios todos los días? No te va a dejar. Y nuestra confianza está en esa promesa, que Dios no nos va a dejar. Esa es nuestra confianza. Que Dios no nos va a dejar, que Dios nos va a ayudar en cada momento de nuestras vidas, independientemente de lo que hagamos o no hagamos, Él va a estar para nosotros. Quiero que podamos salir de aquí contentos y felices, entendiendo la clase de Dios que tenemos. Un Dios que es bueno, un Dios que se preocupa por ti, un Dios que quiere tener el control de tu vida, porque lo que Él quiere es que tú no te preocupes. Él no quiere que te preocupes. Esa es su voluntad. Dice 2 de Pedro 5:18, no está ahí, perdón, pero dice, traigan sus ansiedades que yo cuido de ustedes. Eso quiere. ¿Qué quiere Dios de tu vida? Tus ansiedades. Quiere tus preocupaciones, quiere tus problemas. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Si le quieres tú dar algo a Dios, si quieres tú pagarle algo, entregarle algo, dale tus ansiedades y tus preocupaciones, que Él cuida de ti. Esa es la voluntad de Dios. Esa es nuestra confianza. Esa es la información que le voy a dar a mi cerebro y que yo voy a verificar que es cierta. Y vas a ver que es cierta. No te va a defraudar. Confiar en cualquier otra cosa te va a defraudar. Y es maldición. Pero confiar en Dios no te va a defraudar. Dios no va a dejar que su nombre sea mal visto. Él no va a quedar mal. No cuando hay un hijo pidiendo ayuda, diciéndole, yo confío en ti y yo no sé qué hacer, Dios responde. Y entonces podemos dar. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo doy, Él da, y yo doy, y Él da, y yo doy, y Él da. ¿Y qué va a pasar mañana cuando lo necesite? ¿Me va a ayudar? No digo que no seamos sabios en nuestras finanzas, que no seamos sabios con nuestros tiempos. No estoy diciendo esto. Que tengamos un corazón que pueda dar, que podamos retribuir. De gracia hemos recibido, de gracia demos. No como digamos el viernes que tenemos cena, no, 150, es que vamos a dar, ¿por qué? Porque esta es la generosidad, no es para la iglesia, es para qué, para nosotros. Quiero invitar a alguien, vamos a invitar a alguien más. ¿Por qué? Porque es para beneficio de nosotros. ¿Por qué nos reunimos? Todas estas cartas que estamos viendo aquí, bueno, esta no porque son los evangelios, pero las cartas que escribió Pablo, que escribió Pedro, que escribió Juan a las iglesias, se leían en comunidad. Así, se juntaban todos y se leían, eso era. Así era, porque no se llevaban la Biblia. Es la importancia. Ahí decía Pablo, ahí juntos van a entenderlo. Entonces imagínense cuando llegó una carta de Pablo, y yo, vénganse todos porque llegó la carta de Pablo, vénganse, y todos se llegaban y se ponían a leerla y una y otra vez y a ver qué dice, y se imaginan eso porque no tenían la Biblia. No sé, ellos cómo reaccionarían a tener cada quien tiene su Biblia. O sea, tú tienes tu Biblia para todos lados, imagínense, ellos se juntaban nada más a leer qué decía Pablo. Y muchos otros que no están en la Biblia, pero que se juntaban y era la única manera. Entonces, y era su alimento diario, y nosotros podemos tener esto en tu casa cuando llega el momento de crisis. Siempre que me dicen, es que no puedo dormir, yo léete un salmo. Yo siempre léete un salmo. Léete un salmo, o sea, no te va a dar sueño leer la Biblia o te va a descansar el salmo. De alguna manera funciona. Pero para mí sí funciona, en algo funciona. Léete números o crónicas, que es bien complicado y vas a dormirte, ¿no? Pero la Biblia siempre, no nuestro sustento, nuestra confianza y el entender cuáles son todas las promesas que tengo. Y nada más quiero terminar con la última historia de Primera de Reyes 17, 7 al 16. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer.
Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamar y le pidió: tráeme también pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa, hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y es lo que empezabas a hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tenías y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías, tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina, ni la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Y es curioso cómo Dios aquí manda a Elías a comer a la casa de una persona que ya no tenía comida. Bien curioso Dios, porque lo eligió, o sea, le dijo: vas a ir a la viuda de Sarepta. Dios sabía la situación, claro que la sabía, ¿sí? Y va y le vas a pedir y dice: pues yo no tengo. ¿Cómo vienes a comer a mi casa si yo no te, yo creo que de todas las casas de aquí soy la que menos tiene y vienes a comer? ¿Por qué no vas? ¿Por qué? Porque Dios obra, porque Dios tiene un panorama de nuestra vida diferente al tuyo y al mío. Entonces, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué Dios hace eso? Cuando sabe que yo no tengo, cuando sabe que yo no puedo, Dios te va a decir: es que yo sí puedo. Y es que yo lo voy a hacer. Es que no pido que lo hagas tú. Lo único que pido, como aquí con la viuda, es decir, tienes que confiar que ese puñado que te queda de harina, si me lo entregas a mí, es mejor que si te lo quedas tú. Porque yo lo voy a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar, como dijo, que no se acabó. Entonces, ¿qué busca Dios? Ese corazón. El entender que nuestra confianza, que el control que tenemos sobre situaciones no va por ahí, no funciona. Entender que lo que yo tengo sea poco, porque la mayoría de las veces los milagros que vemos en la Biblia, si te pones a estudiarlos, empiezan con piedras y palos. Son grandes. No necesitas tener lleno tu granero. No necesitas tener lleno lo que tú crees que te hace falta. No es necesario. Dios no está pidiendo eso. Dios no le interesa tus riquezas ni tu abundancia. Lo hemos visto. Si Dios necesita algo, no te lo va a pedir. Cuando te pide, no es porque lo necesita. Cuando damos, no es porque lo necesita. Lo damos porque cedemos la confianza, porque cedemos el control y entiendo que lo poco que yo tengo vale más en sus manos que en las mías. Y yo no quiero seguir cargando, y yo no quiero llegar a mi casa en la situación en la que tú estés como la viuda. Lo único que tengo, esto hago y me voy a tirar a morir porque ya no puedo, porque ya no sé qué hacer. Y mejor así. Y Dios va a venir a decirte, a confrontarte como con Elías, a decir: dámelo, entrégamelo. Pero es todo lo que tengo, ya lo sé, yo lo sé. Pero necesito que lo entregues. Necesito que tu confianza esté en mí y entiendas que el que va a hacer la obra, el que va a hacer el milagro, soy yo. Que podamos confiar para ser generosos, para vivir una vida en prosperidad, porque hemos comentado hace algunos domingos, una cosa es que tengas riquezas y una cosa es que seas próspero. Yo no quiero tener riquezas, yo quiero ser próspera. ¿Tú quieres tener mucho dinero o quieres ser próspero? Esa prosperidad, porque la prosperidad viene de Dios. Porque puedes tener mucho dinero trabajando, claro, porque es un principio. Pero la prosperidad viene de Dios. La generosidad, ser una persona generosa, una persona próspera, una persona que no vive miserablemente diciendo, contando los centavos, sino es próspero para los demás. Y no solamente con el dinero, con el tiempo, con tus recursos, con tu ánimo, con tu atención a alguien más. Podemos ceder nuestra confianza en Dios. Dios es digno de confianza. Dios es digno de nuestra adoración, en el sentido de que vivamos por Él todo el tiempo. Vale la pena vivir por Él.
Vale la pena dedicarle nuestras vidas, dedicarle nuestro tiempo, dedicarle un tantito de nuestros domingos a Dios. Vale la pena, porque Él va a obrar por ti. Confiemos en que aunque la circunstancia que estemos atravesando no se ve bien, no es lo que yo quiero, no es lo que yo espero, no es como debería de ser, porque esto no debería de ser, puede ser que no es justo, pero nuestra confianza nos va a mantener ahí. Mantente confiando en quién es Dios. Y si no conoces quién es Dios, y si estás un poquito dudando de qué clase de Dios tienes, te invito a que leas, te invito a que estudies un poquito. Por eso venimos cada domingo, para descubrir un poquito más de quién es Dios. Y no te va a defraudar, eso te lo puedo garantizar. Y yo creo que muchas personas que están aquí te pueden garantizar que confiar en Dios no defrauda. No te va a defraudar. Nunca ha dejado a un justo desamparado. No te va a dejar desamparado. En cualquier situación, no solamente económica. Acuérdense que la generosidad, que lo que estamos hablando, va más allá del dinero. El dinero es lo de menos. Esto es tu corazón. Dios es el Rey y el dueño del oro y de la plata. No nos va a dejar, pero nuestra confianza es lo importante.